Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. En el segmento anterior estábamos hablando con la actualidad nuestra en República Dominicana, que ha acaparado todos los editoriales y todos los comentarios de los que son eh, ¿cómo le llaman a esto? Opinadores públicos autorizados y bocinas autorizadas públicas. O sea, hay muchas cosas de por medio en esto, pero le puedo decir algo, amigos televidentes. Todo aquel que no ha hecho una cosa mal hecha, está tranquilo en su casa. Nada más debe estar muy preocupado aquellos que han hecho cosas mal hechas, a sabiendas que la estaban haciendo. Esas son las gente que deben estar preocupadas. Pero aquí yo decía la semana pasada, amigos televidentes, que no es posible que una persona que dure 40 años trabajando, que no pueda decir que ha tenido ni siquiera $1 millón en esos 40 años trabajando. Aquí se está hablando de 18 millones de dólares en un año, 2 años, como si fueran eh, hojas de plátano. Y mire, para tener 1 millón de hojas de plátano, son muchas hojas de plátano. Entonces, Hay esas que son de hacer las cosas, varias varias pacas pacas, exacto, grandes. grandes. Pero Entonces, Alejandro, dice alguien ahí que a él nada más le hicieron llegar 500 millones de pesos. nada Hoy, más. hoy confesó un testigo que Sí, a él le enviaron, le llevaron 500 millones de pesos. Yo digo, Dios mío. Dios mío, Entonces, ¿cómo es esto? y es un empresario, ¿oíste? Sí, Entonces, a un empresario que le lleguen 500 millones de pesos sin costo, es sí, un empresario que tiene, eso es lo que le llaman competencia desleal. de leal. Que No, pero amigo, está recibiendo unos ingresos que le permiten escalar su negocio por encima de los negocios que están haciendo en reinversión con las mismas utilidades, ¿verdad? no, Entonces, no, estamos hablando de la relación corrupción-empresa en este caso. empresa. No, además de eso, hay algo que me llama la atención, es que una sola gente, usted sabe lo que es mover 3.000 millones de pesos en camioneta y en cosas. O sea, pónganse a pensar en papeletas. Vamos a ponerle en papeletas de a 2.000 pesos. No hay tanta papeleta de 2.000 pesos en el medio circulante, amigos televidentes. O sea que tenía que ser en papeleta de 500, en papeleta de 1.000, en papeleta de 2.000. Y si hablamos de papeleta de 100 pesos, hablar de 3.900 millones de pesos, son muchos papeles que hay que transportar. Pero eso Todos los camioncitos de seguridad del outsourcing que le da servicio al Banco de Reserva no son suficientes para no son transportar suficientes. todo ese dinero en billetes de a 100 pesos. De Bueno, a 100 Alejandro, pesos. dejémoslos ahí porque usted sabe que hoy pues, se va a decidir finalmente a partir de las 4 de la tarde, ya se estará en el proceso final, ya a las 6 y a las 7 cuando cerremos este espacio, pues ya el país tendrá la posición de la jueza y del tribunal, que en este caso lleva el proceso de conocimiento de la medida de coerción contra los imputados. Bueno, por otro lado, tenemos que hablar que ustedes recuerdan el caso de Brecht. Se suponía que hoy se leía la sentencia. Sí, Sin embargo, se pospuso, amigos televidentes. Este es el país de la maravilla. Tenemos 5 años con un proceso. ¿eh? Y el día que vamos a leer la sentencia, ese día se pospone la sentencia. uno, uno no sabe qué no, pensar, Alejandro, ¿verdad pero que no? tampoco para mí no tiene tanta connotación porque estamos hablando de una sentencia para dos personas, la cual ya se estableció previamente y lo que están en un proceso ¿cómo se dice? Validación. Sí, entonces es contra dos personas, ¿verdad? No estamos hablando de todos los implicados ya están fuera de ese caso. Y entonces ya los dos que están ahí saben qué es lo que les toca. Incluso están abogando porque lo manden para su casa tranquilito, como están en su casa, ¿verdad? Pero libre para transitar y libre para disfrutar lo que han acumulado, sea de manera lícita o sea de manera Ilícita. ilícita. Don Alejandro, entonces además de ese tema, tenemos otro tema que tratar.
usted fue testigo no de excepción, sino de inclusión en todo el proceso que se duró para la conformación del pacto eléctrico en la República Dominicana. Ese pacto eléctrico duró discutiéndose casi 3 años, ¿verdad? O más. Más, fue más, Poquito un más de poquito 3 años. Y Alejandro, igual que otros connotados líderes empresariales, políticos, académicos, etcétera, duraron todo ese tiempo de manera honorífica participando en el Consejo Económico y Social discutiendo un pacto eléctrico que fue concebido en el 2012, ¿verdad? Desde el 2012 se hizo la propuesta de 3 pactos, entonces este pacto eléctrico se desarrolló en el último gobierno de Danilo Medina. Al llegar este gobierno a la presidencia de la República, pues se retomó el caso y se logró un consenso para la firma del pacto eléctrico. Pues resulta que No, 2 años, no se cambió nada, amigos televidentes. no, yo no dije que se cambió, Sí, discúlpame, se no, rubricó de nuevo. sí, pero yo no dije que se cambió. Sí. Entonces, si dije algo parecido a eso, lo rectifico. Estoy hablando de que se reasumió el pacto en este gobierno y se logró el consenso para la firma, incluso Sí. con algunas ausencias, pero de todas maneras, la mayor parte de los sectores que estaban finalmente firmaron el pacto eléctrico. 2 años después de esta firma se nombró un comité, que era el Comité de Evaluación y Seguimiento, ¿verdad? Y que era el comité que se iba a encargar de redactar el informe, de hacer la evaluación y todo eso. Entonces, 2 años después no se tiene nada de eso, ni se sabe cuál es el derrotero que tiene el pacto eléctrico en, Yo, en la República Dominicana. Yo voy antes que usted opine, porque yo sé que usted está ansioso, porque es usted el protagonista de eso, no yo. Yo soy el simple informador del tema que estamos tratando. Sí quiero hacer un matiz personal. Hace muchos años que yo le dije a usted que yo había renunciado a participar en determinados espacios donde se iban a hacer acuerdos que no se iban a ejecutar ni a cumplir y que pasé 3 décadas de mi vida participando en escenarios donde se llegaba a acuerdo y no se ejecutaba nada. Entonces, finalmente me di cuenta que yo era un útil tonto y yo dejé de ser útil tonto y lo que hice fue que me hice como me replegué y me ha ido mejor en la replegada, en el sentido de cómo me siento, ¿verdad? Opine usted, señor, que es el protagonista de ese proceso que no se sabe para dónde va. bueno, amigo televidente, usted sabe que yo he estado sonriendo cada vez que nuestro querido amigo don Leo Valverde ha hablado del tema. Fueron muchas reuniones, estamos hablando de 2 reuniones semanales durante prácticamente 2 años completos. Y aparte de las informaciones, de los estudios, de todas las cosas que tuvimos que hacer, pero efectivamente de los 229 acuerdos, yo trabajé como en 208. O sea, en 21 no trabajé. Pero dentro de los acuerdos que se habían logrado es que es un problema del otro pacto, el pacto educativo, es que no había nadie quien se ocupara de revisar los acuerdos y de darle seguimiento a ellos. Y por eso se logró en unas negociaciones increíbles de que se creara el comité de seguimiento y vigilancia de todos los acuerdos logrados. Esto es un comité formado por 2 ministros de Estado, o sea, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Hacienda, por el sector privado, 2 representantes que son de la gran empresa, del CONEP, y de la pequeña y mediana empresa que tenía que ser puesto en funcionamiento por la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, y al mismo tiempo también por 2 representantes un representante del sector sindical. O sea, y otro representante del sector de la sociedad civil, se le llama. El asunto es que por primera vez en la historia, los micros, pequeños y medianos empresarios
estaban dirigiendo su propio destino, porque anteriormente solamente estaba el CONEP y nosotros que somos los mayores consumidores, porque a diferencia de lo que diga cualquier persona, los micros, pequeños y medianos empresarios, mal contados, somos el 95% del engranaje empresarial de la República Dominicana. Y mal contado, el 68% de todos los puestos de trabajo en la República Dominicana los aportan la micro, pequeña y mediana empresa. Pero eso se logró a través de negociaciones fuertes, donde que está grabado el señor de Brache, que era el representante del, de la confederación esta de empresarios, Del CONEP. dijo que, sí, del CONEP, dijo que él nos representaba a nosotros. Y está grabado cuando este servidor que les habla a ustedes dice, yo no sé a quién usted representa, pero usted no nos representa a nosotros en la República Dominicana. Ustedes tienen mucho dinero, pero no tienen soldados. Nosotros tenemos los soldados y no tenemos dinero, pero usted no nos representa a nosotros. Está grabado eso. Eso me costó muchísimos problemas a mí después. Pero lo que les puedo decir a ustedes es que por primera vez en la historia, en un asunto de decisión, los micros, pequeños y medianos empresarios están. Pero ese comité, que yo sepa, todavía no se ha reunido. De todas maneras, Alejandro, entonces, ¿cuál es la salida que tenemos? Porque hay una ordenanza de que ese comité haga una evaluación, rinda un informe y entonces empiece a ejecutarse los contenidos del patio eléctrico en la República Dominicana. Y a raíz de todo lo que está pasando de ese comité es que las funciones de ese comité están en el pacto eléctrico. No hay que descubrir la fórmula del agua tibia. Entonces vamos a hacer lo siguiente, don Alejandro, vamos a abrir el programa del próximo viernes, vamos a recoger los nombres de quienes son los miembros del comité, vamos a llamar a algunos de ellos para que a través de nosotros decirle al pueblo por qué la comisión nos rinde el informe, por qué la comisión no hace la evaluación y por qué no nos sentamos a la ejecución del pacto eléctrico en la República Dominicana. Vamos a la pausa con la anuncia de ustedes y ya regresamos.